Saludos, queridos amigos oyentes y apasionados de la historia del mundo hispano, de esta historia común a muchos pueblos iberoamericanos. Una historia que tratamos sin revisionismos, sin tabúes ni miedos y sin complejos. Gracias por escuchar Hispanos sin Complejos. Saludamos a todos los que estáis aquí presentes, viéndonos en esta maravillosa sala, en el kilómetro cero Centro de Interpretación Ruta Don Vasco, y a todos los que nos veis a través de Facebook, desde el canal oficial del Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres, que es www.facebook.com/Ayuntamiento de Madrigal. Así que muchísimas gracias a todos los que estáis aquí presentes y a los que nos veis por Facebook. Pues queridos amigos, después de este verano de intensa actividad de Hispanos sin Complejos, con varios programas grabados y publicados, vamos a despedirnos de esta temporada estival con otro gran programa de radio. Y no exagero, es un gran programa de radio. Por cierto, programas estos anteriores que han tenido una grandísima acogida entre todos vosotros, queridos amigos oyentes, y que nos anima a seguir buceando en esos pasajes de nuestra historia y de nuestros personajes. También el programa anterior os prometimos que íbamos a lanzar una dirección de correo electrónico para que os pusierais en contacto con nosotros y mandarnos sugerencias, opiniones o lo que estiméis oportuno. Pues lo hemos hecho. Hemos creado nuestro correo electrónico, que es hispanossinComplejos, con 2 S, hispanossinComplejos@gmail.com. Y también hemos creado nuestra página de Facebook, que es Hispanos sin Complejos, donde colgaremos todos nuestros programas de radio, nuestros podcasts, y así todos los enlaces que tengan que ver con el mundo hispano. Roberto Alonso, saludos, bienvenido, buenas tardes. Pues bienvenido, buenas tardes a todos los hispanos del mundo, buenas tardes a los compañeros, hermanos que nos veis desde México, Michoacán, en que tenemos aquí unos grandes amigos presentes en la mesa, ahora les presentamos. Y bueno, pues buenas tardes a todos los hispanos del mundo, ya sea en este lado del Atlántico, en la España europea, o en el otro lado, en la España americana, las conocidas Indias. Hoy toda esa tierra hispanoamericana tan añorada y querida, y por supuesto también, como no, en las islas Filipinas y todas aquellas islas del Pacífico que también fueron hispanas. Oye, vaya veranito, Roberto, que llevamos, no paramos, que si hemos estado en Medina del Campo celebrando la Semana Renacentista, que si el 5º centenario de la primera vuelta al mundo en barco, y ahora ¿qué nos toca? Ya hemos dicho dónde estamos, pero ¿qué nos toca y de quién vamos a tratar? Pues nada, como lo prometido es deuda, y aquí ahora tenemos a nuestra alcaldesa de Madrigal de las Altas Torres, pues nos hemos venido de nuevo a este precioso pueblo castellano. Estamos, como bien decías tú, en el kilómetro cero de la Ruta Don Vasco, en Madrigal de las Altas Torres, donde nació este personaje del que vamos a tratar. Pueblo al que tan profundamente estamos unidos y al que tanto cariño tenemos, pues porque, como acabas de mencionar, aquí comenzó esta aventura decidimos iniciar. Fíjate que estoy por pedirle a la alcaldesa que nos empadrone aquí cuanto antes. Pues nada, ya sabemos lo que tenemos que hacer, la tenemos bien cerquita. Y nada, pues aquí empezó esa iniciativa de Hispanos sin Complejos, y este es nuestro 5º programa, 3º que realizamos en Madrigal. Así que nada, gracias a Ana, ahora hablamos con ella. Y bueno, también es el pueblo, como decíamos antes, fuera de micrófono, donde comenzó, si nos permitís esta expresión, que aquí nació la figura más importante y relevante de nuestra historia común, que no fue otra que Isabel la Católica. Gracias a su persona, a su reinado, a su vida, a sus decisiones,
comenzó a forjarse la historia de España y la historia de Hispanoamérica. Otros en siglos posteriores, como Vasco de Quiroga, contribuyeron a ello y a dar más realce y más esplendor a toda esa obra misionera en muchos casos que se llevó allí, ¿no? Uno de ellos fue este ilustre vecino de Madrigal, muy desconocido, que últimamente está intentando recuperar su memoria, su ejemplo, su vida y su historia. En México lo conocéis muy bien, al dedillo, aquí algo menos, hemos de decir, pero por eso este tipo de programas y este tipo de eventos culturales, para conocer pues todo lo bueno que él hizo allí, que fue mucho. Para esto este programa, para hablar de él, de Vasco de Quiroga, de todo lo bueno que llevó de España a América, de todo lo que forjó, de todo lo que ayudó. Hablamos sin duda de la figura de Vasco de Quiroga, don Vasco, el conocido popularmente como Tata Vasco, el obispo de Michoacán, por cierto, también en proceso de santidad, como uno de esos frutos de la reina Isabel. Otro de tantos, otro hombre de frontera incansable, hombres y mujeres hechos de otra pasta, como tantos españoles de entonces que iban a la aventura, pero sabiendo a lo que iban. Se embarcó en Sevilla camino de las Indias para llevar la fe, el idioma, la cultura y el respeto. Y antes de comenzar a profundizar un poco más en la historia de este sublime personaje, nos vas a presentar, Roberto, a los que saben de él y qué tanta relación tienen con su historia y con su pasado. Bueno, pues efectivamente, como bien dices, voy a presentar a todos estos personajes, todas estas personas invitadas que nos acompañan, encantados de estar aquí con nosotros. En primer lugar, a nuestra anfitriona, Ana Isabel Zurdo, excelentísima alcaldesa de Madrigal de las Altas Torres, así que sea bien hallada en esta su casa y hermosa villa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, muy buenas tardes. Buenas tardes, Ana. También se encuentran con nosotros, venidos los tres desde la tierra hermana de México y de Estados Unidos, desde Nueva España, si me permitís esa licencia. Primero, don José Antonio Herrera Jiménez, rector de la Universidad Católica en Morelia, Michoacán, y que ostenta el cargo desde el año 2018. Además, él es ingeniero en sistemas computacionales por el Instituto Tecnológico de Morelia. Promotor también del programa Diálogos por la Esperanza, que es un espacio de diálogo y de encuentro entre personas de fe, ciencia, cultura, en colaboración con la dimensión pastoral educativa del Episcopado Mexicano, y miembro también del Comité Directivo del Consejo Michoacano para la Construcción de la Paz y la Reconciliación del Estado de Michoacán. Sé bienvenido aquí a Madrigal, a España. Mucho gusto de que estés con nosotros. Muchas gracias, Roberto, Raúl, alcaldesa. Gracias por la invitación, un honor. Muy bien. En segundo lugar, se encuentra también con nosotros doña Dulce María Nava Vázquez, licenciada en Administración de Empresas y diplomada en Mercadotecnia por la Universidad Vasco de Quiroga, de la que ahora es presidenta de su Junta de Gobierno, también desde el año 2018, y además muy involucrada junto a su marido, que también nos acompaña aquí, haciendo una gran labor social de ayuda a familias. Sea bienvenida, Dulce María, y nada, esperemos que estés muy contenta en esta tierra de Madrigal. Muchas gracias por su hospitalidad, es un gusto estar aquí hoy con ustedes y sobre todo en este lugar, ¿no?, que vio nacer al venerable don Vasco de Quiroga. Muy bien. Gracias. Y en tercer lugar, llegada también desde los Estados Unidos y más en concreto desde el estado de Illinois, la profesora doña Gloria Quiroz, presidenta de la Junta Directiva y directora del Colegio Quiroga de Chicago. Es maestra en Educación Superior y licenciada en Arte, Psicología y Trabajo Social, persona bilingüe, tanto en idioma como en cultura hispana. Así que nada, sed bienvenidos los tres a tierras españolas, a tierras castellanas, para hablar de esta figura tan impresionante y que nos une a todos los hispanos que vivimos a ambos lados del Océano Atlántico. Gracias por la presentación. Muy bien, y por último, presentar a don Juan Garzón, doctor en Medicina por Salamanca, también historiador,
investigador desde hace varios años de todo lo relativo al establecimiento y primeros pasos de los obispados de Michoacán y de México, y que tanto sabe también de su paisano don Vasco de Quiroga. Por tanto, bienvenido aquí a tu casa, a tu pueblo natal, al que tanto aprecio tienes. Muchas gracias, muy amables por la invitación, y me permito repetir las palabras que pronunció don Vasco cuando tomó posesión del obispado de Michoacán, que más o menos me han hecho obispo por mérito de mis pecados. A mí, por mérito de mis amigos, me han invitado, agradezco a Ana y a vosotros a encontrarme aquí ante estas personalidades. Muy bien, bienvenidos a los cuatro y Gracias, un placer. Gracias. Bueno, queridos amigos, es un privilegio, un honor y un placer para Hispanos Sin Complejos tener a gente tan docta, tan sabia, con tanta experiencia y tantos conocimientos. Yo creo, Roberto, que tú y yo nos vamos a decir lo justo y que hablen ellos. Sí, porque vamos a meter la pata y no queremos. Sí, señor. Lo dicho, es un gusto teneros entre nosotros y hablar y conocer más a este hispano sin complejos, que fue el Tata Vasco, en el que ahora ahondaremos mucho más. Solo queremos que estéis bien, que nos hagáis disfrutar y que disfrutéis vosotros también, ¿vale? Porque eso es lo importante. Damos las gracias también, insisto, a los que nos estáis viendo a través de Facebook. Según nos ha dicho Ana, la alcaldesa, desde Michoacán, nos estaban preguntando que si cuando lo emitíamos, que hay mucha gente interesada en escuchar y ver este programa, así que va por vosotros al otro lado del océano. He oído antes de empezar, que hay gente que está muy emocionada por estar aquí hoy hablando del Vasco de Quiroga en Madrigal de las Altas Torres. ¿O me confundo? José Antonio, que me has dicho que estabas muy emocionado por estar aquí. Claro que sí, pues le comentaba yo a Raúl, que pues uno está en la labor cotidiana de la labor en la universidad, procurando la formación de los muchachos que están ahí, profesional y humana, en un sentido que nos da el fundador, el ingeniero Sanaba, padre de mi compañera y presidenta de la Junta de Gobierno, la licenciada Dulce, pues un sentido de continuar la obra de Vasco de Quiroga. Y todo el día, cada minuto, desde que uno se levanta, está pensando las cosas emocionantes que suceden en todas las universidades, en particular nuestra Universidad Vasco de Quiroga, y las dificultades que se viven. Y eso genera muchas emociones. Y todo venir a concentrarse en este momento, porque nos encontramos en el lugar donde él pues vio la luz acerca de su nacimiento y toda la trascendencia que tuvo. Es una localidad, yo creo que bendecida, porque no creo que solamente se tenga que ver hacia el pasado de lo que ha sucedido, lo que él realizó, sino toda la obra hacia el futuro que nos está llamando a continuar, y creo que ese es lo más rico que podemos compartir. Entonces las emociones están a flor de piel desde mi parte, muy contento, agradecido con toda la comunidad, los que están aquí presentes y todos los radioescuchas, pues esperamos poder aportar un poco de nuestro conocimiento, que es más vivencial, digamos, en lo que hemos vivido. Si tienes que derramar una lagrimilla, no pasa nada, la derramas y ya está. Bueno, pues entonces estaremos ahí soltando la conclusión. Igual que al resto de la mesa de invitados, si tenéis que derramar alguna lágrima de emoción, pues para eso estamos. Antes de empezar a hablar un poco del Vasco de Quiroga, de su biografía, de su historia, vamos a hablar un poquitín antes con nuestra anfitriona, alcaldesa, amiga, doña Ana Isabel Zurdo. Muchísimas gracias. Ya te he dicho antes que si tenías por ahí los papeles de empadronamiento ya nos empadronábamos, porque es la tercera vez que hacemos el programa de Hispanos Sin Complejos y no creo que sea la última. Pues por nosotros encantados, ya lo sabes. Muy bien. Bueno, pues primero permitirme, a los principales protagonistas, a Raúl y a Roberto, muchísimas gracias por estos maravillosos programas a los que nos habéis
compartido con todos nosotros sobre la reina y sobre nuestros personajes ilustres y sobre todo ahora sobre Don Vasco, que bueno, pues es nuestro gran humanista y nuestro gran personaje. Pues también bienvenidos a todos, voy a saludar a todos los amigos de la mesa, rector, directora, presidenta, querido amigo, el doctor Juan Garzón. Se acopla un poquito. Pues amigos todos, José Antonio y Dulce, Gloria, bienvenidos a vuestra casa. Bienvenidos también a vuestro pueblo, a vuestro país, porque estamos hermanados y entonces somos compatriotas. Nuestros pasaportes no son idénticos, pero compartimos la necesidad de querernos. Pues en este sentido, en esta unión, que es cada vez más firme, los madrigaleños somos esta parte de la voluntad de unir estos dos países, España y México. Espero que tengáis en Madrigal y encontréis esta prolongación de Michoacán, un hogar al otro lado del océano. Gracias por este puente que hemos creado, pues hemos podido reformar y completar pues todas estas estancias, este museo mexicano dedicado a Don Vasco que tenemos en Madrigal, este espacio cultural para que todos los viajeros pues puedan visitar y descubran a este humanista, ¿no? Cuyo legado pues sigue vivo medio milenio después. Y la prueba infalible es que aquí estamos todos. Entonces, gracias de corazón por compartir con nosotros este kilómetro cero, que se inauguró pues, hace muy poco tiempo, ¿no? A primeros de diciembre, y estuvieron también otros amigos de Michoacán y otros municipios, el presidente de Quiroga, el presidente de Pátzcuaro, y bueno, pues tuvimos la suerte de inaugurar este maravilloso espacio que estáis viendo. Lo hemos llamado kilómetro cero porque es aquí el comienzo de la ruta, pues que es el lugar donde nació nuestro querido Vasco de Quiroga, pero realmente es un camino circular sin fin entre España y México, sus dos países. Uno lo vio nacer, formarse, madurar, y el otro le permitió pasar a la historia para siempre. Aquí estamos, 500 años después, y somos la prueba viviente de que Tatabasco sigue vivo. Y ese es precisamente el objetivo de esta ruta compartida, que todos los que nos visitan entiendan que Vasco sigue vivo en México, para entender por qué debería renacer en España. Él viajó a América para remediar injusticias y nosotros queremos reparar la injusticia de que en su tierra natal no le reconozcamos como se merece. En la historia abundan personajes como él, cuyas obras son capaces de poner a todos de acuerdo. Madrigal también quiere ser, si la embajada nos permite decirlo así, una pequeña embajada de Michoacán, donde los mexicanos puedan sentir que nuestra historia también es suya, que ningún mexicano debería sentirse jamás extranjero en esta tierra. Vasco nació español, pero murió mexicano, y así nos demostró que es mejor ser muchas cosas que solo una, que las culturas que se respetan se hacen más grandes, y que por respeto a nosotros mismos es mejor cuidar lo que nos une y no empeñarnos en lo que nos separa. Si Vasco nos viese aquí, unidos tanto tiempo después, se alegraría al comprobar que su obra continúa. Pues este kilómetro cero es el comienzo de esta gran historia. ¿Y qué es lo que queremos todos de las grandes historias? Pues precisamente que no tengan final. Así que muchas gracias de nuevo y muchas gracias por compartirlo con nosotros. Gracias. Pues muchas gracias a ti, Ana, porque aquí en Madrigal tenéis madera de gente buena. Nació aquí Isabel la Católica, Vasco de Quiroga, has nacido tú y los vecinos que estéis. Y por favor.
Bueno, vamos a hacer a los 4 miembros de la mesa una pequeña ronda de una pregunta para cada uno brevemente y luego ya vamos a entrar en tema para que luego ya nos explayemos, hagamos una tertulia, aunque Roberto en este caso nos introduzca datos históricos de su vida, de sus hechos, pero vamos a hacer esa pequeña ronda de preguntas. Primero, don José Antonio, que eres el rector de la Universidad Vasco de Quiroga, venido de esa tierra maravillosa de Michoacán, de México, tan hispana, tan nuestra, con tanta cultura en común, que además puedes tener los mismos apellidos que uno recién nacido aquí en Castilla la Vieja, Herrera Jiménez. Puedes pasar por un castellano viejo de toda la vida. Así que, José Antonio, unas breves ideas del Tata Vasco, algo que quieras destacar de su figura, muy brevemente, para luego poder entrar en más detalle. Yo creo que la parte que a mí me impresiona sobremanera, porque una persona intelectual, una persona que se prepara, puede haber con muchas actitudes y filosofías, pero una persona generosa, no cualquier persona puede ser generosa. Y yo creo que él, dentro de su obra que realizó, en cada momento dio un signo de generosidad, porque no solamente le bastaba venir a cumplir la encomienda que venía de la corona española y las que tenía que cumplir por parte de la segunda audiencia, sino que él, de propia mano y de su propio bolsillo, de lo que él estaba recibiendo como compensación por las labores que realizaba, hacía una obra de transformación, invirtiendo para la civilización de los nativos de ese momento. Y yo creo que eso pocas personas lo realizan en el mundo, son contados, y necesitamos más de esos para transformar nuestra sociedad, ¿no? Entonces, por un lado, la generosidad, la actitud emprendedora. Yo creo que cuando alguien, a veces hay unas misiones que pueden ser titánicas, pero él actuaba con tal confianza que se pueden lograr las cosas, inspiró a mucha gente, y por eso yo creo que su obra también tuvo tal trascendencia en los lugares donde estuvo trabajando, colaborando. El creer que es posible realizar y transformar nuestra realidad, que no hay edad para hacer el bien. Él llegó a México ya como una persona madura, no era un joven de la época, y sin embargo siguió trabajando hasta el último día de sus días por cumplir ese ideal y ese sueño que él había planteado. Y bueno, defensor. En México, bueno, pues hay muchos pueblos, no era un solo reino, eran muchos reinos ahí que confluían. Algunos a lo mejor éramos, y me asumo en este momento como parte de los mexicanos, pues un poco más belicosos que otros, pero él decía que con todo se podía trabajar, que con todo se podía dialogar y con todo se podía construir. Por más belicosos que pudieran ser algunos, era la protección que él quería integrar a esa sociedad, ¿no? Pues economista. Ahora que hablamos de los nuevos modelos de economía, que lamentablemente el consumismo pues está poco a poco destruyendo también nuestro entorno natural, cómo él le dio vocación a regiones para confluir en un modelo económico que le diera también esperanza del sustento a mucha gente que en ese momento lo estaba pues necesitando. Y su obra civilizadora, ¿no? Que él decía que había que hacer policía, el término historiador nos lo aclarará en un momento, pero era hacer política, y la política es buscar el bien común. Entonces es una escuela realmente conocer su vida, que no pierde actualidad. Entonces esas serían las ideas que a mí me han impactado de Vasco de Quiroga. Luego las vamos a desarrollar más en profundidad. Excelente. Dulce María, me permites que te tutee, ¿verdad? Claro. Por supuesto, con la juventud que te caracteriza, pues por supuesto que sí. ¿Qué representa para ti el Tata Vasco y cómo puede tener vuestra universidad, porque tú eres la presidenta de la Junta de Gobierno de la Universidad Vasco de Quiroga, por qué el nombre de vuestra universidad, de este personaje castellano, español, ahora en estos momentos que corren, cuando desde México el presidente que está ahora pues está intentando dilapidar toda esa historia común de los españoles allá en México? ¿Por qué? Bueno, yo creo que no podemos dejar de lado toda la gran labor que hizo en su momento don Vasco de Quiroga, y su obra es visible, es tangible hoy en día en muchos lugares en Michoacán y fuera de Michoacán, dentro de México. Entonces,
Él hizo vida los grandes valores de la humanidad y nosotros como universidad tenemos ese gran reto de trabajar en la formación de los jóvenes, de las personas, de estar cercanos a sus familias y seguir el ejemplo de Tata Vasco como nuestro guía espiritual. Don Vasco fue promotor de grandes valores, es ejemplo su fe, su fortaleza, el trabajar por la familia, el trabajar por la paz, por fortalecer la labor diaria de estos pueblos. Entonces, en ese sentido es como hace 43 años se funda la Universidad Vasco de Quiroga. Su sede inicial es en Morelia, en Michoacán, y asume el gran reto y como misión la formación de las personas integralmente para que sean agentes transformadores de la sociedad en beneficio del bien común de la sociedad. Entonces, don Vasco fue un gran soñador, un gran realizador, y ese es nuestro reto y él es nuestro guía como institución. Pasamos a Gloria Quiroz, que como antes decía Roberto es la directora ejecutiva del Quiroga College en Chicago, Illinois. Por cierto, tengo una experiencia muy bonita en Chicago. Oh, ¿conoces Chicago? No, conozco el aeropuerto, casi pierdo el avión. En Chicago. Veníamos de San Francisco, bueno, cosas que no vienen al caso, pero tengo esa experiencia. También Gloria Quiroz, otro nombre muy hispano y un cargo que ostenta y que hace referencia al Tata Vasco. ¿Por qué ese nombre en Chicago también? ¿Qué relación tiene Vasco de Quiroga con Estados Unidos y cuál es su función en el colegio? Aunque ya sabemos que es directora ejecutiva del Quiroga College. Primero que nada, como ya lo mencionó aquí mis compañeros, lo que hizo Tata Vasco en Morelia. Y quiero decirles algo, no únicamente en Morelia, sino todo México. En cada pueblo hay una calle, hay una plaza con el nombre de don Vasco. No es solo, o sea, todo México es muy conocido con todos nosotros. Y del otro lado, que estoy en Estados Unidos, en Chicago, pues estamos llevando el legado, que no se pierda. Y esa es la función, mi función como directora ejecutiva en Vasco de Quiroga, seguir con todo lo que él les enseñó a nuestros indios, a protegerlos, a darles fe en el catolicismo sobre todo, y continuar con ello, continuar con el legado que él dejó. Qué bonita es la herencia hispana cuando vamos todos a una y fomentamos esa tradición, esa cultura nuestra, llevándola por todos los lugares en los que hubo una presencia hispana, digamos, y mantener esa tradición yo creo que es muy interesante, ¿no? Hacéis una gran labor, sin duda alguna. Y para terminar esta ronda, ahora sí, otro de los grandes nacidos en Madrigal, don Juan Garzón, que no me habéis dejado antes de decirlo porque lo tenía previsto para ahora. Está bien seguir con el sentido. Bueno, antes me has dicho, fuera de micrófono, que tienes algo ahí en mente para el año que viene que quieres lanzar. Sí, yo... Sobre el Tata Vasco, claro. Estudiar a Tata Vasco, pues había leído cosas como todos los que andamos brujuleando con la historia, pero fue a raíz de publicar un trabajo sobre un hospital real que existe en Madrigal, vosotros lo conocéis, y realicé un trabajo hace ya más de 30 años, y uno de los mayores benefactores fue precisamente el provisor que tuvo Vasco de Quiroga, sobre todo los años que él tuvo que venir a España a defender su obispado. Luego hablaremos más de eso cuando hablemos de su vida, y ha sido el personaje con el que yo más me he dedicado, pero claro, Vasco de Quiroga lo invade todo hasta el punto de que después de don Vasco de Quiroga en Michoacán ha habido 32 obispos, creo, y 9 arzobispos. Sin embargo, tú dices el Tata y es Vasco de Quiroga, nuestro obispo,
cuando en Pátzcuaro vas presumiendo de que eres de Madrigal, enseguida quien se lo dices dice, nuestro obispo, sigue siendo nuestro obispo. No sé si los otros se enfadarán cuando lo oigan. Y en Morelia estuvimos recientemente, nos invitaron en la universidad, en la vuestra, en la y nos invitó el profesor Auja y estuvimos allí y esperando ser recibidos por la decana en el antedespacho. Nos quedamos sorprendidos, digo nos quedamos porque fuimos mi hijo y yo, de que había 3 cuadros en la pared, uno del cura Hidalgo, otro del cura Morelos y entre media uno mayor, el doble aproximadamente, de Don Vasco. Y nosotros nos preguntábamos, habiendo peleado tanto Don Vasco contra Guayanguareo, es decir, la antigua Morelia, ¿cómo es posible que sean tan poco rencorosas estas personas y le tengan en un cuadro tan grande? Decía Ana que sigue vivo, y por supuesto que sigue vivo, y que presumimos los de Madrigal que visitamos vuestro país, no solo Michoacán, sino el resto de México también tiene mucho encanto. Muy bien, pues nada, queridos amigos, invitados, luego vamos a entrar, como decíamos antes, en más conversación, en más tertulia, para conocer más y mejor a Vasco de Quiroga. Pero primero vamos a ver algo de su vida. Sus años en Castilla. Nació en Madrigal de las Altas Torres, aquí, hacia 1470, aunque el dato no está del todo contrastado. Quizás fue bautizado en la misma pila bautismal que la reina Isabel, quién sabe. Lo que está claro es que aquí fue creciendo y aprendiendo, y conoció al modo de Castilla la vida de entonces. Roberto. Sí, y por supuesto, pues aquellos años del fin de la Reconquista, los años del humanismo con grandes personajes de la historia de España. También oiría hablar sin duda alguna del descubrimiento de América. Es de suponer que conociese de primera mano a Isabel de Castilla, su paisana, a la que siguió su ejemplo sin duda, luego lo vemos. Pero lo que es indudable es que estuvo al tanto de todo lo que sucedía y acontecía en las Españas. Pero antes decidió formarse como universitario. Y claro que lo hizo, se formó como jurista, como un experto en leyes, con una extraordinaria sensibilidad humana y cristiana. No sabemos si lo cursó en aquella de Salamanca o en la Universidad de Valladolid. Bueno, ahí está el dato. Sí conocemos que en 1513 está ya licenciado y fue nombrado visitador de la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid. En aquellos años antes de la muerte del rey Fernando el Católico, debió seguir a la corte y vivió unos años tanto en Valladolid y luego en Granada. Esta ciudad recién reconquistada sí que le debió dejar huella en su espíritu y pudo influir un poco en la idea de llamar así a la ciudad que luego llamaría así en México con el nombre de Santa Fe. Y es que en Granada sí que se había dado una situación similar después de la Reconquista a la que se encontraría Quiroga en México, ¿no? Aquí en Castilla es posible que hubiera podido tener la vida resuelta como jurista, pero el emperador Carlos, sabiendo de su valía, pues lo va a nombrar juez en Orán y lo manda para allá, a esta ciudad del norte de África, entonces propiedad española. Allí estuvo unos años impartiendo justicia, lo debió hacer realmente bien, Carlos debió quedar impresionado, así que en 1530 va a ser nombrado juez oidor de la segunda audiencia de Nueva España. Estar allí, en Nueva España, le va a hacer cambiar de planes, presenció sin duda abusos, que duda cabe, como toda la obra humana, hay cosas buenas y cosas malas, pero como fiel castellano se tomó al pie de la letra aquello que dijo la reina Isabel en su testamento y es bueno enlazarlo. Y que en ello pongan mucha diligencia y no consientan ni den lugar. Que los indios vecinos y moradores de las dichas islas y tierra firme, ganadas y por ganar, reciban agravio alguno en sus personas ni bienes, sino que manden que sean bien y justamente tratados. Y que si algún agravio han recibido, que lo remedien y provean por manera que no exceda en cosa alguna lo que por las letras apostólicas nos es infundido he mandado. Y en todo ello puso su afán.
No os he dicho antes nada, queridos invitados, pero si tenéis, mientras estamos hablando, relatando la historia de Vasco de Quiroga, si tenéis algo que aportar, nos interrumpís y decís lo que estiméis oportuno. O si me confundo, que es posible, igualmente. O sea, sigamos con la historia de nuestro amigo Vasco de Quiroga, porque ¿cómo se fue a América, Roberto? Pues sí, antes de iniciar su viaje, debemos indicar que Vasco de Quiroga debió tener una gran relación aquí en Castilla con Bernal Díaz de Luco. Y parece ser que que era consejero de Indias, intervino para el nombramiento del Tata como oidor en Nueva España, como decíamos antes. Bernal debía pertenecer a ese grupo de la corte humanista, y eso hizo que don Vasco llegase a las Indias con una correcta información de lo que allí sucedía. Obviamente, además de llevar su propia formación jurídica y humanista. La aceptación de Vasco de Quiroga como oidor la relata el colaborador de don Vasco, Cristóbal Cabrera, en un tono de inspiración divina que recuerda las crónicas franciscanas y sus manifestaciones sobre el destino misionero en el Nuevo Mundo. Dice Cabrera que después de mucho meditar y orar acerca de lo que debía elegir, entró don Vasco en un convento decidido a no salir hasta que hubiese tomado una resolución. Allí escuchó las voces de los monjes que, cantando en el coro y oyendo estas campanas que estamos oyendo aquí, decían: sacrificad sacrificios de justicia y esperad en el Señor. Son muchos los que dicen: ¿quién va a favorecernos? Y entonces él, considerando y meditando estas palabras, se dijo para sí: verdaderamente que ellas me tocan y corresponden. Bendigo a Dios, que es quien me adoctrina, quien me llama al camino, para que bajo su protección me haga a la vela cuanto antes y, atravesando el vasto océano, pueda ayudar a la conversión de los indios a la fe. Así es como Vasco de Quiroga partió rumbo a Nueva España, después de orar mucho y discernir la mejor opción posible ante Cristo, y desde el correo semanal, que se hacía entre Medina del Campo y Sevilla, marchar hasta la ciudad del Guadalquivir, y allí en la casa de la contratación dejar inscrito su nombre como pasajero y surcar a bordo de una carabela las aguas del Atlántico que unían la España peninsular europea con la España continental americana, y comenzar su obra misionera y cristiana. Vamos a hablar, queridos amigos oyentes, de algo muy importante, de las fundaciones de colegios y hospitales y su ordenación como sacerdote. Nuestro protagonista de hoy llegó a Nueva España al año de estar allí, fundó en la Ciudad de México el Hospital de Santa Fe. Al poco, en septiembre de 1533, funda otro en Michoacán para remediar la indigencia que sufrían los nativos. Así lo plasmaría en su testamento. Movido de devoción y compasión de la miseria e incomodidades grandes y pocas veces vistas y oídas que padecen los indios, pobres, huérfanos y miserables personas naturales de estas partes, donde por ello muchos de los de edad adulta se vendían a sí mismos y permitían ser vendidos, y los menores y huérfanos eran y son hurtados de los mayores y vendidos, y otros andan desnudos por las tianguices aguardando a comer lo que los puercos dejan, y esto, además de su derramamiento grande, y falta de doctrina cristiana y moral exterior y buena policía, fundé y doté a mi costa y de mis propios salarios, con el favor de Dios nuestro Señor y de su majestad el emperador y rey don Carlos nuestro Señor, 2 hospitales de indios que intitulé de Santa Fe, confirmando el título con la obra e intención de ella, uno en la provincia de México y otro en esta de Michoacán, que es todo en esta Nueva España. Pues realmente hermoso este comienzo del Tata Vasco allí en Michoacán, y es que se dedicó a practicar, como ahora vamos a hablar un poquito, de practicar la caridad cristiana, al igual que lo entendieron los primeros cristianos, basado sin duda en esos pensamientos de Tomás Moro. Así que empezó a edificar más lo que llamáis allí guatáperas, lo que se conoce como pueblos hospitales, si no estoy confundido, y en ello atendió a todos aquellos que necesitaban ayuda, a los enfermos, a los pobres, a los ancianos y a cualquier niño abandonado.
pues entramos un poquito en tertulia con José Antonio para que nos cuentes, bueno, todo esto que hemos dicho, que es un poco la trayectoria de Vasco de Quiroga allí en Nueva España. ¿Qué relevancia o qué importancia tuvo y sigue teniendo hoy Vasco de Quiroga? Antes nos han avanzado unos puntos. Bueno, pues para que nuestros oyentes, sobre todo los de España, porque allí en México veo, como bien indica, que todas las placitas, todas las calles de los pueblos tienen un nombre referente a Tasta de Quiroga. Aquí tenemos que también, Ana, seguro que aquí en Madrigal tenéis ya la Plaza Vasco de Quiroga, pero en más ciudades de España habrá que poner un nombre a Vasco de Quiroga. Así nada, que nos cuentes un poquito, para que nuestros oyentes lo oigan, esa importancia de Vasco de Quiroga, un personaje aquí desconocido. Sí, pues yo creo que pues esta figura de Vasco de Quiroga pues nos confronta un poco, no solamente viéndolo hacia el pasado, lo que ha sucedido, lo que hizo él, su obra, porque hay hitos en la historia, ¿no? Una decisión que se toma en un momento puede tener una repercusión que no alcanzamos nosotros a ver. Y creo que fue lo que sucedió con Vasco de Quiroga, el venerable Vasco de Quiroga, que su obra realmente significó un hito de transformación en las tierras michoacanas y bueno, lo que no solamente el actual estado de Michoacán, el obispado en su momento de Michoacán, de la tierra de Michoacán, era mucho más amplio, comprendía varios estados de los que son actuales en el estado y bueno, una gran obra de civilización que ahora en el presente es un mensaje muy potente porque lamentablemente a lo mejor pudiera ser lamentable, habrá que analizarlo, pero las comunicaciones son muy avanzadas, tenemos mucha comunicación, cada vez somos más en el mundo, cada vez el mundo es más complejo, hay más también diferencias, hay más complejidad para poder sobrellevar la civilización humana y creo que Vasco de Quiroga un mensaje muy potente que da es que podemos trabajar juntos, a pesar de algunas diferencias, a pesar de los conflictos, podemos trabajar de forma superior acerca de la unidad de lo que significa ser humanos todos unidos. Ese mensaje lo dio él y en este momento yo creo que aunque estamos difundiendo su figura y aunque como se comentó todavía hace falta muchísimo más por darlo a conocer, es muy potente porque cuando alguien lo conoce, cuando alguien lo palpa al escuchar lo que él hizo, sí llega a transformar la conciencia. Entonces creo que ahora nuestra sociedad precisamente en estas diferencias que nos encontramos, en los gobiernos divididos, que a veces ya parecen hasta ociosas un poco las fronteras porque pareciera que eso nos divide más que unirnos como humanidad. Las guerras que sigue habiendo, la figura de Vasco de Quiroga va en sentido totalmente contrario. Entonces nosotros creo que esa labor que él realizó pues nos empuja hacia el futuro para tratar y esforzarnos y tener la misma confianza que él tuvo para ir transformando. Lo que ustedes aquí en España realizaron, yo no solamente estoy emocionado por estar aquí en Madrigal porque acabamos de venir de Salamanca, que se presume que ahí estudió él pues la universidad. Todo lo que puede hacer una universidad y una labor educadora de una familia, una labor educadora de una comunidad, las raíces que ustedes tienen aquí en Madrigal, puede tener un gran impacto que no nos podemos imaginar. Entonces, no dejemos nosotros de tener esperanza para seguir adelante. Y pues también creo que pues una cuestión muy importante que él pues reflejó en su vida es también, creo que tenía esa misma actitud porque él haciendo pues la referencia a los primeros cristianos, estas comunidades de los primeros cristianos que pasaban los que no eran cristianos, míranos cómo se aman, compartían. Entonces él trataba también de renovar, por supuesto la realidad humana siempre está presente, todos caemos, nos levantamos, estamos en un camino de crecimiento, pues en ese momento a lo mejor había algunos vicios también dentro del mundo cristiano y había quienes querían renovar también para encontrar y dar una nueva energía, digamos, a esta labor civilizadora que él pues finalmente hizo vida, ¿no? Y que no solamente se quedó en el mundo de las ideas, ahora que nos quedamos mucho a veces en esto, ¿no? Es que esto está bien y esto está mal. A ver, vamos a hacerlo realidad, vamos a confrontarnos, vamos a encontrarnos con las demás personas y con el amor podemos realmente tener una labor transformadora con toda la sociedad. Entonces, pues bueno, yo creo que su labor no se puede resumir en un pequeño comentario que uno haga. Aquí hay que integrar lo que ustedes saben, en lo que ustedes tienen de experiencia y pues todo esto será muy rico para todo nuestro mundo. Ya que hablas, tenemos aquí el libro de don Armando Escobar, si no me equivoco. Claro. Bueno, no ha podido venir, pero sí que le hubiera gustado, me ha escrito un correo que le había gustado bastante cómo habíamos enfocado el programa. Bueno, pues destácanos un poquito este libro que ha escrito él, que yo creo que
tiene que estar muy interesante para conocer esta vida tan fantástica. Como bien decías, es una persona que cuando indagas o buscas sobre su vida, al final te engancha, ¿no? Te engaña esa personalidad tan fuerte que él tenía como persona, pero no por persona fuerte, que sería una persona enérgica con vitalidad, sino por esa amabilidad, esa generosidad, como bien indicas, ese respeto hacia el otro, ese amar a los demás, sin duda que cabe, pues llevando la fe cristiana, ¿no? Pues háblanos un poquito de ese libro. Sí, pues voy a leer la portada primero. El venerable Vasco de Quiroga y su primer encuentro como oidor en Michoacán, 1533, escrito por el doctor don Armando Escobar y Olmedo, y pues nos encomendó la labor de venir y presentarlo. Tenemos aquí algunos datos que vamos a dejarles, por supuesto. Y miren, él llegó en el año de 1531 a México, coincidentemente con el año en el que sucede el acontecimiento guadalupano, las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe, y después de él estar ahí realizando también ya su labor en la segunda audiencia, fue encomendado por esta misma segunda audiencia para ir como oidor a Michoacán, y llega en el año de 1533. Y este libro lo que plasma es qué realizó él, cuáles fueron sus primeras obras importantes que él realizó. Y la primera que le dio, está ahí manifestado como una primordial y de alta prioridad, de alta importancia, la fundación del pueblo de Santa Fe de la Laguna, ¿sí? En lo que es la ribera del lago de Pátzcuaro, en el pueblo de Tzintzuntzan, precisamente porque él veía en primer lugar el aportar el crecimiento de las personas, ¿no? Lo más valioso de todas las regiones. Podemos hablar aquí de los monumentos, hasta los históricos, claro, son muy bonitos, pero las personas es lo importante, es lo más valioso que nosotros tenemos. Entonces se preocupó por ellos, y hay una parte donde él explica esa primera labor que él realiza. Segunda, también fue encomendado para hacer unos estudios ahí en la región de Michoacán acerca de la posibilidad de minas de cobre para posible aprovechamiento, y incluso hay un pueblo en Michoacán, se llama Santa Clara del Cobre, donde se trabaja el cobre, es muy de forma muy impresionante cómo lo trabajan. Es también obra de lo que él realizó, y tenía que hacer ese estudio también como una segunda labor. Y la tercera, que era acerca de un conflicto que surgió acerca de la fundación o no de la ciudad de Granada, que también, digamos, llamada después Ciudad de Michoacán, y que sería la sede episcopal en su momento de él, que es la ciudad de Pátzcuaro, ¿no? Entonces él tenía que, él defendió que la ciudad sí había sido fundada como tal, y de ahí pues ya, porque precisamente por los decretos de los reyes era que se podía considerar, ¿no? Sí. Todo este labor, ¿no? Y bueno, yo felicito mucho al doctor Armando Escobar, yo creo que nos está escuchando ahí en México, muy emocionado. Le agradezco mucho que nos haya... Le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo, por supuesto. Y maestro, sigue usted continuando con esta labor, porque este es solamente uno de sus trabajos. Él está permanentemente investigando acerca de la obra de Vasco de Quiroga. Sí, que es fascinante por otra parte, sin duda alguna. También por enlazarlo un poquito, ya vemos que es de una gran humanidad, un personaje fuera de serie. Sabemos que se ha propuesto también su causa de beatificación. ¿Qué podemos conocer o qué nos podéis anticipar de esa causa de canonización de Tata Vasco, que curiosamente, pues otro madrigaleño más propuesto para ser santo como Isabel la Católica? Como decía antes al principio, uno de esos frutos de la reina, que todo ese legado viene de ese testamento realmente hermoso, donde deja dicho el respeto hacia el otro, el enseñarles la fe a los demás. Bueno, pues ¿qué nos podéis contar un poquito de este proceso, cómo anda? Pues luego es un poco, a lo mejor extraño, ¿no? Que pasan 500 años y cómo no se ha canonizado una figura tan importante. Son circunstancias históricas que luego suceden, pero también ha habido algunos esfuerzos que, precisamente por el rigor también de hacer bien las cosas, que se tienen que integrar de forma adecuada, a lo mejor no se cumplió con ese criterio, y ahora se inició un nuevo proceso también con el ahora cardenal emérito,
don Alberto Suárez, ex arzobispo de Morelia, para nosotros aportar, digamos, ahí también estamos colaborando como Universidad Vasco de Quiroga en este proceso para apoyar a la Iglesia a lo que es la investigación de su figura y lograr pues el reconocimiento como santo de Vasco de Quiroga, que tiene ahí una fe, pues, como dice Gloria, en México muchas calles están nombradas, pero si vamos a la zona lacustre del lago de Pátzcuaro, pues su reconocimiento es increíble, toda la gente está ahí, las fiestas patronales se viven con mucha vida, con mucha fuerza, porque es la labor que él realizó. Y pues bueno, se ha integrado un documento ahí con la Iglesia de cerca de 20,000 hojas de información. Ya se redactó un documento final que es la posición acerca de, pues, ya digamos la conclusión de este documento. Se le ha dado ya el título de Venerable Tata Vasco de Quiroga, o sea, es el título correcto que nos pide ahora la Iglesia que lo nombremos de esa manera, y también nos pide su difusión de su persona, es lo que estamos haciendo en este momento. Felicidades también y muchas gracias a ustedes por hacer esta gran labor, y pues estamos a la espera de que pues ahí el grupo investigador de la Iglesia, los que están en esta labor, pues dictaminen. Ya pues, estamos así que rogándole, ¿no? Como hay unos tenemos que, está el abogado del diablo, como se dice por ahí, sí, también. Tiene que haber la figura. Pero en realidad pues todo es con el afán de que sea en el máximo rigor de su investigación y que no quede ninguna duda, ¿no? Porque efectivamente después de tantos años también lamentablemente hay quien quiere borrar la figura de su persona, lo que él realizó. Suele ocurrir. Y entonces hay que poner todo el rigor científico para poder pues sustentar documentarlo bien, para que no haya ningún problema. Sí, y bueno, pues también se han integrado la documentación de milagros que han sucedido. Ahora el actual arzobispo de Morelia, don Carlos Garfias, el año pasado pues adquirió COVID. Él pues es un poco, digamos, de peso elevado, y la verdad es que sí la pasó muy mal. Llegó un momento que ya los médicos le habían pronosticado un 10% de probabilidades de sobrevivencia, y pues se recuperó. Entonces él se encomendó a Vasco de Quiroga, o sea, se está integrando también esa información y otros milagros que también se están ahí integrando. Y pues bueno, estamos pues a la espera, con paciencia, pero con esperanza también, porque significa mucho para una región como es Michoacán, porque tiene influencia en todos. Están las universidades, están los pueblos, está la gente. Pues bueno, es importante reconocer eso. Qué bonito sería, Ana, una peregrinación desde Madrigal a Michoacán. Bueno, y qué bonito sería que Madrigal, tanto Isabel la Católica, que también está en proceso, como el Tata Vasco, Juan Garzón, fuesen reconocidos los dos beatos o santos en un tiempo cercano, relativamente cercano, que lo podamos ver, quiero decir, y lo podamos disfrutar todos. Si se me permite la humorada, se murió un poco pronto Juan Pablo II. Vamos a hablar de la Escuela de Salamanca, Roberto, la controversia de Valladolid y el respeto, como decíamos antes, al ser humano. Bueno, va un poco en consonancia, tampoco me quiero ya liar mucho porque luego tenemos que hablar con Dulce, con Gloria, con Juan, en fin. Simplemente dar unas pinceladas porque, bueno, Quiroga lo que veníamos reseñando es que tenía una visión muy positiva acerca de los indígenas, a quienes consideraba como idóneos para ser educados, lo que muy bien decía, como cristianos puros, dadas sus numerosas virtudes y su modo de vida humilde. El Tata no fue el único religioso en adoptar una postura semejante, así que desde la llegada de los primeros exploradores y conquistadores a América se suscitó ese debate de si los indígenas eran humanos o tenían que ser esclavizados. Ahí hay una serie de controversias que va a derivar luego en aquellas nuevas leyes de Indias y en la Escuela de Salamanca con el padre Francisco de Vitoria, quien va a dar en 1539 unas lecciones muy magistrales en la Universidad de Salamanca, donde han estado ustedes esta tarde, sobre si era legal o ilegal, pues eso, la conquista de Indias. Incluso hasta el propio emperador, al no saber exactamente cómo iba a derivar aquello, si estaban haciendo lo correcto, va a parar durante un tiempo la colonización y la expansión por América, ¿no? Luego todo eso, va a haber un pequeño debate aquí también, cerca de aquí, en la ciudad de Valladolid,
lo que se llamó la controversia de Valladolid, donde estuvieron dos posturas un poco enfrentadas, pero bueno, de ahí sí que se saca un poco el valor de aquellos hombres de la Escuela de Salamanca y de lo que se saca del debate de Valladolid para actualizar las leyes en la Nueva España y crear la figura del protector de indios. Y un poco Vasco de Quiroga es, digamos, ahí esa figura fundamental que ya lleva esas ideas desde España 20 años antes, porque la controversia de Valladolid estamos hablando de que es ya avanzado, ya casi mediados del siglo, ¿no? Entonces, bueno, el Tata lo que buscó fue esto precisamente, ¿no? La mejor calidad de vida de los indígenas, y será a través de esta fundación de los pueblos hospitales el ayudar a las personas. La idea consistía en fundar nuevos pueblos en zonas de terrenos baldíos, digamos, y en ellos se ubicarán a los jóvenes indígenas educados por frailes, quienes a su vez brindarían educación a otros indígenas que llegaran más cercanos al resto del pueblo. Además, los habitantes de los pueblos debían trabajar pues, en tareas agrícolas, ayudarles en el tema económico, en culturalizarse, en fin, una serie de ideas que el Tata Vasco es lo que pone en marcha. Vamos a hablar también del Vasco de Quiroga como obispo de Michoacán. Se ordenó sacerdote y en 1534 Vasco de Quiroga fue nombrado obispo de Michoacán, como decíamos antes. Pero como está aquí Juan Garzón, y es uno de los grandes conocedores en este sentido del obispado de Michoacán y al Tata Vasco, pues todo tuyo el micrófono, don Juan. Bien, antes que nada quería completar de alguna manera el comentario de José Antonio sobre el libro del maestro Armando Escobar y simplemente recalcar un par de frases que dice él dentro del libro. Una suya que es: no solo con bronces como se puede recordar y reconocer a Quiroga, sino difundiendo y revalorando su enorme quehacer y decisivo aporte. Es decir, lo que estamos intentando hacer entre todos. Y una frase que también, que no es suya, que es del maestro Silvio Zavala, el primer premio Príncipe de Asturias hispanoamericano, el longevo don Silvio, que dice que católicos, marxistas y pedagogos están unidos por la admiración de la obra de don Vasco. Es decir, no solo se le ha mirado desde un ángulo, sino que desde cualquier ángulo que le mires, el personaje está por encima de cuestiones de cualquier política. En cuanto a lo del obispado de Michoacán, aparte de la vida como obispo de don Vasco, quiero resaltar el que don Vasco lo pasó muy mal. Es decir, durante prácticamente todo su obispado tuvo que pelear contra todo el mundo. Es decir, don Vasco no fue el típico obispo que llega y se encarga del culto. En primer lugar, porque él es nombrado obispo, es el primero, llega a Cinzonza y se encuentra una casa de adobe y paja y le dicen: esta es una iglesia que han abandonado los franciscanos, todo tuyo. Y a partir de ahí, búscate la vida, como se dice normalmente. Pero claro, él decide enseguida cambiar el obispado, cambiar la capital, porque llevaba el título de la capital del obispado, la capital del estado de Michoacán, la ciudad de Michoacán. Él muy pronto decide cambiarla a Pátzcuaro, fundamentalmente porque en Michoacán es donde estaban las estructuras políticas, las estructuras religiosas, y él quiere hacer, digamos, su propia revolución. Tiene su idea de cómo debe ser la sociedad y él dice: aquí no puedo, voy a tener muchos obstáculos. Pero claro, cambia el obispado y no cuenta con el virrey, que debía de contar con Mendoza. Y entonces eso le va a perseguir durante todo el tiempo. En lugar de recibir ayudas, va a recibir siempre,
cortapisas. Entonces va a ser todo oposición, y el pueblo que pretende crear Don Vasco de españoles y de indios unidos, al contrario que otro de los oidores que acudió con él a la zona de la Escala, con la T la pronunciamos los que solo leímos y no estamos allí, en la Escala, que se crea una ciudad de indios y una ciudad de españoles en Puebla de Los Ángeles. Es decir, enseguida prácticamente se traslada. Don Vasco no está de acuerdo con esto, pero tampoco está el virrey. ¿Y qué hace? Pues comienza el virrey con un grupo de españoles a fundar otra ciudad en el valle de Guayangareo, donde se llevan el cabildo, es decir, el ayuntamiento también con ellos, es el virrey. Y ahí estuvieron peleando pues desde el año 41, creo que fue esto, hasta décadas después. Es decir, claro, le querían quitar el título de ciudad a Pátzcuaro, a lo cual nuestro santo, digamos, no se dejaba, porque Quiroga, uno de los franciscanos más famosos, de los primeros que llegaron, que se llamaba Motolinia, le llamaba al Tata, decía que era un señor, un hombre de estrados. Es decir, él siempre le echaron en cara que estaba de juicios. Los frailes le decían que no visitaba el obispado, que estaba siempre. Pero claro, él de momento no era santo y no tenía el don de la ubicuidad. Si él tuvo que, ante los problemas que tuvo con los frailes, que fueron bastantes, porque los frailes habían llegado antes que él, ellos habían colonizado, por decirlo de alguna manera, y habían establecido sus iglesias y habían tomado el terreno para ellos. Cuando Don Vasco, y en general todos los primeros obispados llegan, pues se encuentran que qué iglesia van a formar si son los frailes los que no la dejan. No es que la tuvieran que abandonar, sino integrarse de alguna manera. Y en esas peleas, más peleas tuvo Don Vasco, él decide en un momento determinado, unos años después, se viene a España. Se viene a España en el año 1547, está en España 7 años, siguiendo la corte que estaba en Valladolid, y consigue una serie de bulas sobre la construcción de la catedral, sobre que los frailes tienen que obedecer al obispo, sobre dinero para el colegio de San Nicolás, donde Don Vasco, al no tener curas, necesita formar seminaristas, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una. Después que Don Vasco llega allí es cuando, en el año 54, cuando prácticamente comienza a formar su cabildo. Es decir, hasta entonces prácticamente se ha ido arreglando con los curas que vaya algunos ejemplares que había. Digo que uno de los ejemplares, por ejemplo, que tiene era uno de los provisores que había expulsado de su obispado el obispo de Zumárraga, el obispo de México, y porque había pasado a España, se llamaba Juan Rebollo, le tuvo Don Vasco un tiempo de provisor, no había otra cosa, y don Juan Zumárraga dice: el tal Rebollo ha pasado a México con su rebolla, diciendo que era su hermano. En fin, estamos en otra época y claro, nadie puede ser juzgado fuera de la época en la que le ha tocado vivir, pero que sí, que Don Vasco tuvo que pelear, que lo pasó mal y que salió victorioso, afortunadamente. Salió mal a peleas con los frailes. Salieron mal todos con los frailes, es decir, hasta los años 70, con la reforma de Obando, empiezan, pero ya es el obispo de México, el tercer obispo de México, arzobispo de México, el que ya con Obando aplican una serie de exámenes para que tanto si son frailes como si son curas superen unas pruebas, porque el clero, lo que decían en aquellos tiempos, mejor no pronunciar las palabras, pero decir, suelen ser pobres e idiotas, y no los podemos expulsar de aquí porque como no hay curas, van saltando de uno a otro obispado y los obispos los necesitan.
Yo tengo aquí una frase aquí que me ha encantado y la quiero leer porque yo creo que es muy significativo de cómo era esta persona, ¿no? Dice, creo que la has nombrado tú antes al principio, pero bueno, la voy a leer un poquito más para que la gente que nos escuche sepa de este personaje que es fantástico, ¿no? Me arrancaron, dijo al saber de su nombramiento, de la magistratura y me pusieron en el timón del sacerdocio por mérito de mis pecados, a mí inútil y enteramente inhábil para la ejecución de tan gran empresa. Y así sucedió que antes que aprender empecé a enseñar, yendo a ellos como vino Cristo a nosotros, haciéndoles bienes y no males, piedades y no crueldades, predicándoles, sanándolos y curando los enfermos, y en fin, las otras obras de misericordia y de la bondad y piedad cristianas, porque de ver esta bondad se admiraron y admiraron, creyendo y creyendo se convirtieron. Efectivamente, pero iba a decir la parte buena de don Vasco, la parte humilde, pero en ocasiones no era nada humilde. Bueno. En una pelea que tuvo contra uno de los frailes, que era el de Tiripetío, se llama, del monasterio, un agustino que se llamaba Diego Chávez, habían tenido un problema sobre la quema de un convento de agustinos en la Zazalca, y entonces se metían con don Vasco y le contesta pues muy sutilmente, como inteligente que era, y le dice: es tanta la ceguedad de algunos que creen que saben algo y estudiaron poco en Salamanca. Nosotros creemos en Salamanca. Es decir, la sutileza no podía ser. Ya sabes que todos los santos tenían su parte también de energía, ¿no? Pero que la imagen de beatífica que normalmente nos presentan los cuadros, claro, tampoco es tanto. No hay fotos de Quiroga, sabemos de alguna enfermedad que tuvo, de alguna cosa de estas, y no sabemos cómo. ¿Qué tipo de enfermedad? Pero sin embargo, que sí, que era no es beato, no es santo, pero que además su inteligencia le permitía tener esas conversaciones y decir: no te pases. Bueno, de hecho, lo importante es que en México, como decíais por aquí en esta mesa, en México lo veneráis con especial cariño, con especial devoción, y por eso le llamaban el Tata Vasco, por eso le llamáis el Tata Vasco, el Papa Vasco, ¿no? Es así, ¿no? Creo que es así, si no me equivoco. El Tata Vasco es el Papa Vasco. Papa, sí, la palabra Tata es papá, ¿no? Papá, pero se lo decían a muchas personas, es decir, el mayor enemigo de don Vasco, que fue Juan Infante, uno de los encomenderos con lo que tuvo peleas, y que le negaba a don Vasco la propiedad de los pueblos de la laguna, y el hospital estaba edificado, el segundo hospital, el que hace allí, que estaba en terrenos que pertenecían y que tenían que pagar los diezmos. También los indios, sus empleados, es que ahora os leeré una frase que encontré en un periódico de hoy, pero llamaban también a los encomenderos el Tata, o sea, el Tata, el padre, pero sin embargo el único que ha perdurado es el nuestro. Muy bien, Roberto, vamos a seguir con nuestro programa. Pues sí, nada, pues aquí Ana, ya sabes, en nuestra Castilla también yo creo que tenemos el deber de ensalzar su figura, debemos valorar en su justa medida a este madrigaleño, a este castellano de bien que partió al otro lado del Atlántico para hacer caridad y llevar el cristianismo a aquellas buenas gentes. Y es que entonces, en aquellos siglos, hubo gentes buenas, humildes, sencillas, también con su carácter, cómo no, y llegaron a Hispanoamérica, hicieron muchas cosas buenas. Mientras preparaba el programa me acordé de algunos nombres y quiero citarlos ahora que, bueno, como hablábamos antes, ¿no?, del programa, que ahora se está intentando dilapidar la imagen de muchas personas que hicieron allí el bien. Bueno, pues simplemente nombrar a unas personas, ¿no? Al beato Sebastián Aparicio, al beato Juan de Palafox, a San Luis de Beltrán, a San Francisco Solano, a Santo Toribio de Mogrovejo, a San Junípero Serra o a Santa Rosa de Lima, en fin, hombres y mujeres de una fe enorme, fruto sin duda de aquella acción evangelizadora que Castilla, que España llevó al Nuevo Mundo por designio y voluntad de la reina Isabel.
Aquí actualmente un busto del Tata Vasco, obra de Francisco Zúñiga, se ubica en la plaza de Santa María de Madrigal de las Altas Torres, nada, que la podemos contemplar aquí cerquita, ¿no? Y por acabar su biografía, pues tras una existencia de casi 95 años, Vasco de Quiroga falleció en tierras mexicanas en la localidad, si no estoy confundido, de Uruapan en 1565, en una fecha igualmente indeterminada, y sus restos fueron enterrados en la catedral de la misma población. En su testamento instituyó una cantidad de maravedíes para decir misas perpetuas por sus padres aquí en Madrigal, en la iglesia de San Nicolás, lugar de sepultura de sus progenitores, ¿no? Sí, y en el Museo Mexicano de Vasco de Quiroga ha abierto sus puertas en el Real Hospital de la Purísima Concepción de Madrigal, que hemos tenido la oportunidad de visitar y que recomendamos, por supuesto que sí. La relevancia de la figura del Tata Vasco, queridos amigos, se puede comprobar por el hecho de que el Papa Francisco, en su viaje a México en 2016, celebró una misa en Morelia, en Michoacán, portando su báculo. Su causa de beatificación está abierta, como hemos hablado antes, y esperemos que sea pronto o cuando sea, pero que sea. Vamos a hablar un poquito también, queridos amigos, de la ruta Tata Vasco o ruta Don Vasco, porque Roberto vamos a dar unos pequeños datos de esta ruta, porque luego Ana, alcaldesa, y nuestros contertulios, pues nos lo vais a poder explicar mejor. Sí, bueno, nos encontramos precisamente, lo podéis ver a través de las imágenes, en el kilómetro 0. Todo empieza aquí. En Madrigal, porque obviamente aquí en esta sala nació Vasco de Quiroga. Pero sobre todo en esta sala. En esta sala. En este centro de interpretación. Kilómetro 0 de la ruta Don Vasco, centro de interpretación, ¿no? Actualmente Michoacán, bueno, luego esto se traslada, obviamente, tendríamos que coger un barco, un avión, para cruzar el Atlántico y llegar allí a Michoacán. Y allí, bueno, pues cuenta con 8 nombramientos de polos mágicos, si no estoy confundido, y la ruta incluye 4 de ellos como, a ver si lo pronuncio bien, que esto para mí, las T y las Z juntas es un poco difícil. Cuiceo, Santa Clara del Cobre, Pátzcuaro y Chinchurubusco. Es un buen Eso es México o es China. Perdón por la broma. Bueno, pues es una fascinante experiencia que recomendamos y que yo ojalá podamos ir a verlo. Rebasan 120 sitios o 120 lugares, todos ellos inmersos en la meseta Purépecha y la cañada de los 11 pueblos, si no tengo mal. Pues nada, contándonos un poquito, empezamos por quien queráis que hable un poquito de la ruta Don Vasco, empezamos por Tiana, cuéntanos un poquito. ¿Qué es la ruta del Tata Vasco? Bueno, pues Doña Ana. Has hablado muy bien de la ruta que está muy consolidada, creo que desde el 2010, ¿no? Desde el 2010 está consolidada. Nosotros estamos hermanados, como veis en el kilómetro 0, estamos hermanados con Pátzcuaro, Sinsunsan, Morelia, Uruapan, Paracho, Salvador Escalante, Tingambato, Quiroga y Nuevo Parangaricutín. ¿Cómo? ¿Nuevo? Nuevo Parangaricutín. Muy bien. Del volcán. Pero esto no es un trabalenguas, ¿no? Estos son localidades vuestras. Ocurre continuamente leyendo por... Bien, bueno. Quería comentaros un poco este proyecto tan ilusionante, ¿no?, que ha sido el kilómetro 0 Ruta Don Vasco. Está auspiciado por distintas instituciones españolas y mexicanas y se contemplan actuaciones tomando como referencia la figura de Vázquez de Quiroga. Su objetivo principal, pues, conseguir la cultura de la paz, lograda a través del conocimiento y la investigación desde la perspectiva humanista y que permita conocer esas luces y sombras de la historia común que se inició hace 500 años. Como hemos hablado y como todos comprendemos, el nexo entre los dos países pues fue a través de esta gran figura, obispo de la Nueva España, y quiso, pues como veis en todos los paneles que hemos considerado, pues poner también aquí, en este kilómetro 0, hacemos siempre referencia pues a sus cualidades más representativas, ¿no? Quiso fundar esta sociedad más justa
e igualitaria se basó en la utopía, como tenemos también un panel que está basado en la utopía de Tomás Moro. Inició este proceso de innovación social que sigue vigente en Michoacán, este proceso, su figura allí pues es bien querida y respetada. Yo sí también, cuando me comentaba, a mí me sorprendió, yo visité Michoacán en el 2008 creo que fue, sí, el 2008 o el 2009, y me sorprendió mucho porque tú en Michoacán dices que eres de Madrigal de las Altas Torres y te quieren recibir con una banda de música y tú dices, no, si yo no soy nadie. Toma lo que quieras. Sí. Tú eres de Madrigal y ya puedes entrar en la guatápera, comer en la guatápera, estar con las señoras que te regalan, te quieren. Yo me compré un traje en Santa Fe de la Laguna, un traje de michoacana, que no me lo da tiempo a ponérmelo hoy. Yo quería también traer la camiseta, pero no, por respeto. Y disculpad la mascarilla, he estado pasando estos días atrás mi segundo COVID. La cuestión es que no solo me sorprendió tantas estatuas de Michoacán en todos los pueblecitos, también la calle Madrigal de las Altas Torres, en casi todos los pueblecitos también. Y eso pues a un madrigaleño, Juan, sí. Le llega. Si hubiera sido con las máquinas de fotos de antes, hubiéramos que tener que llevar varios carretes. Sí, bueno, o sea que José Antonio, Dulce y Gloria no son los únicos que van a llorar aquí hoy. Estamos todos juntos. Sí. Pues bueno, pues sí, nuestros amigos de la radio no pueden ver los paneles, pero les invitamos en Madrigal a conocer toda esta obra de Don Vasco aquí. Realmente quisimos hacer un espacio como el que estamos ahora disfrutando. ¿Qué quiero decir? Que tenemos un gran ordenador donde podemos recibir o podemos hacer videoconferencias con nuestros amigos de las universidades michoacanas, no hace falta que vengan aquí. Precisamente nuestros invitados han estado hoy en la Universidad de Salamanca. La Universidad de Salamanca está también muy interesada y lo firmamos el rector antes de la pandemia firmamos el convenio para hacer una cátedra de Derechos Sociales Vasco de Quiroga y que fuera compartida con alumnos de México y con alumnos de España, con profesores mexicanos y profesores de España. Este será un proyecto muy ambicioso y muy interesante. Entonces, ahora la tecnología nos abre unas puertas maravillosas y pensábamos que este personaje ya tan consolidado allí y que fue premio, además esta ruta fue premio, fue un premio internacional de desarrollo endógeno cuando se creó, pues pensamos que esta unión que nunca se puede perder, con estos valores de humanismo que habéis dicho, de espiritualidad, de respeto a la diversidad y a la justicia social. Aquí lo tenemos todo, amigos. Yo creo que solo lo que nos queda es hacer la ruta. Me contabais qué apoyos contábamos, ¿no? Efectivamente. Nosotros nos hemos reunido con el gobierno del Estado de Michoacán, con el gobierno de México, con la Agencia Española de Cooperación, con la Secretaría de Estado de Turismo de España, con SETUR. Y las administraciones son muy lentas, como todos sabemos, llevamos dándole fuerte durante mucho tiempo y yo creo que al final, si tenemos la constancia de Don Vasco, lo vamos a conseguir. Espero que no con 94 años. Pues muchas gracias, doña Ana, ha sido un placer escucharte. Y vamos a seguir con la sección femenina de la mesa, con doña Dulce y con doña Gloria. Yo sé que Dulce, junto a tu marido, realicéis una gran labor social que ahora nos vas a explicar cuál es, y está basada sobre todo en ese ejemplo del Tata Vasco y en los valores del Evangelio. Cuéntanos cuál es esa labor social que estáis haciendo allí en Michoacán. Gracias.
Pues estamos trabajando en la Unión de Padres de Familia, en la Delegación Michoacán. Esa es una asociación que existe a nivel nacional, con representación en cada uno de los estados, y trabajamos en la formación de los padres de familia, en el fortalecimiento de las familias, en inculcar valores. Es importante prepararnos como padres de familia y poder transmitir a nuestros hijos los valores como la defensa de la vida, la defensa de la familia, la fe también es muy valioso, y el poder defender nuestro derecho como padres de familia de educar a nuestros hijos, ¿no? Entonces estamos convencidos, y junto con la universidad hacemos sinergia en esta labor. Estamos convencidos de la importancia de hacer algo por los demás, ¿no? Y el trabajar en este sentido y poner nuestro granito de arena, ¿no?, en la formación de valores humanos, pues es un reto que hemos asumido, y fue una tarea, y que a ejemplo de don Vasco, que fue un gran promotor de los valores del Evangelio, que él hizo vida, y bueno, hoy lo tratamos de hacer en la medida de lo posible, ¿no? Don Vasco trabajó siempre por el que menos puede, por el que menos sabe, y bueno, ese reto lo asumimos nosotros. Entiendo que tenéis un equipo, que no solo sois tu marido y tú, sois un equipo que lleváis a cabo esa labor tan bonita. Así es, así es. ¿Con cuántos miembros cuenta el equipo? Trabajamos a través de los colegios. Con los colegios, ¿no? No solo la universidad vuestra, sino con colegios. Con diversos colegios, con las sociedades de padres de familias de los colegios, y bueno, eso es una asociación a nivel nacional. A nivel nacional de México. Así, nacional en México, y bueno. No solo es el estado de Michoacán. Así es, entonces, y bueno, y también nosotros en la Universidad Vasco de Quiroga tenemos una relación muy cercana con los padres de familia en nuestras preparatorias y en las licenciaturas. Creemos que el estar cerca de ellos, el conocerlos y en poder contribuir en su formación, pues eso hará fuertes a nuestros estudiantes y a sus familias, ¿no? Qué importante es esa labor de formación para que luego las familias sean familias estructuradas y que sigan adelante, pues basadas en el respeto, en el cariño, o sea, que sean familias que te tiren para adelante, ¿no? Que no a las primeras de cambio, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? O sea, que yo creo que hacéis una labor encomiable, la verdad es que sí. La aceptación de las familias, la aceptación de las familias a vuestra labor. Es buena, yo creo que como papás siempre estamos aprendiendo, ¿no? Y a veces no tenemos la forma de prepararnos para ser papás, ¿no? Padres de familia. Entonces, pues yo creo que están con toda la apertura de escuchar. Tenemos escuela para padres por parte de la universidad en nuestras preparatorias, y con una alta participación de los papás, y buscamos los temas que a ellos les atraen, ¿no? Entonces, siempre con un sentido de la formación en valores. ¿Algún resultado de esa labor social, algún resultado de esas familias que os sintáis orgullosos? Oye, pues esta familia, gracias a estos actos que llevamos a cabo, pues han conseguido esto, que os sintáis realmente orgullosos de lo que hayáis hecho. ¿Algún ejemplo que la audiencia lo pueda escuchar? Pues hay un trabajo muy constante, por ejemplo, en el tema de la paz, ¿no? La participación de los papás en la búsqueda de la paz, también el rescate también a veces de los hijos, ¿no? Que tienen alguna adicción. También eso es muy importante, por estar cerca de los papás y que sepan qué está pasando con sus hijos y cómo pueden actuar, ¿no? Entonces eso ha sido un gran reflejo, y también la labor social. Los papás se suman también a la labor social que realiza la universidad, y que apoyan la labor social que realizan sus hijos, porque también tenemos actividades formativas y de salir a la sociedad, de salir al encuentro de la sociedad ahí dentro de la universidad. Entonces eso es reflejo de ese interés. Qué legado más bonito del Tata Vasco, y bueno, que lo lleváis a cabo con todo el orgullo y con todo el amor, ¿no? Yo sí que os quería preguntar un poquito por también la educación, ¿no? Allí en México y en Michoacán, ya veo que allí todos los niños supongo que conocerán la figura del Tata Vasco desde pequeñitos. Bueno, sí que yo como español sí que me interesa ver un poco cómo valoran un poco
cuando los españoles fueron allí, no voy a decir fuimos porque yo no fui, evidentemente, pero ¿cómo valoran un poco que se llegase allí los españoles, ahora que está un poco en boga o en los medios de comunicación, pues luego lo hablaremos con Gloria un poco, que también en Estados Unidos el que se deriven estatuas o el personaje de Hernán Cortés que se denigra un poco, ¿no? No sé cómo lo veis desde México, no sé si nos podéis contar vuestro punto de vista desde allí a este respecto. Claro, pues considero que debemos reconocer el fuerte vínculo que une a México con España y resaltar cada una de las contribuciones que hicieron las personas para fortalecer este vínculo, ¿no? Y que hoy lo vemos, y ya nos lo decía la alcaldesa Ana Isabel, y lo vemos aquí en esta frase, aquí en este salón, Vasco de Quiroga, el hombre que unió dos mundos, ¿no? Entonces, hoy lo que somos se debe a esta historia, y el estar hoy aquí, el día de hoy aquí reunidos, habla de esto, ¿no? De este fuerte vínculo y de todos los valores que compartimos, de esta riqueza histórica. Y bueno, hoy en la UBAC estamos trabajando arduamente por difundir la labor de Vasco de Quiroga. Quisiéramos que se conociera más allá de las fronteras, y hacemos lo necesario para lograrlo, ¿no? Y estamos buscando destacar todo lo que él hizo en su momento y que hoy es un gran legado. Y bueno, lo vemos también ahora con la fundación de Quiroga College en Chicago. Las obras de Don Vasco son visibles. Y bueno, nuestro lema como universidad que buscamos hacerlo vida es educar en la verdad, y nuestra misión es la formación de las personas para que sean agentes de cambio en beneficio de la sociedad, ¿no? Entonces, es un gran reto. Tenemos como guía espiritual a Don Vasco. Él fue un gran promotor de la educación, de la paz, de la familia, de los valores, y sobre todo el reconocer la dignidad de las personas, ¿no? Entonces, yo creo que más que nada es reconocer y lo que nos une. Muy, muy importante eso. Y Gloria, ya que tenemos a la izquierda de Dulce, supongo que la función que vosotros lleváis en el Quiroga College va encaminada también a difundir esos valores del Tata Vasco. Definitivamente estamos en el mismo camino, aunque estoy yo en Chicago representando a Don Vasco de Quiroga. Estamos, como lo dije anteriormente, estamos siguiendo su legado. ¿Y por qué en Chicago? Hace un momento me preguntaron, y les voy a explicar un poquito. El doctor Gerardo Mosqueda, el licenciado Raúl Martínez de aquí, Dulce y José Antonio, ellos son unos grandes pilares en la Universidad Vasco de Quiroga en Morelia, Michoacán, y ellos tuvieron un sueño, una visión de dónde están los michoacanos que salen de ahí de Michoacán. Pues hicieron un estudio, y en este estudio se enfocaron que la mayoría están en Chicago, están por todo Estados Unidos, pero la concentración está precisamente en Chicago. Que hay mucho michoacano en Sí, Chicago. en Chicago. Definitivamente es el número uno donde están los michoacanos. Y ellos, bueno, si ellos tienen la universidad, ¿por qué no llevarlo donde está nuestra gente, allá en Chicago? Y hoy en día no es únicamente para los michoacanos, ni para los mexicanos, es para todo aquello habla hispano en Chicago. Y ahí estamos siguiendo con el legado. ¿Hay algún otro ciudadano que no sea de habla hispana, americanos, norteamericanos, estadounidenses, que también se interesan por la figura del Vasco Quiroga, o simplemente son los hispanos, los mexicanos, los michoacanos? Somos nosotros, los hispanos, los mexicanos, que estamos. Sí, claro que hay otros grandes personajes, pero nosotros tenemos en Chicago a Don Vasco de Quiroga. Sí, por favor, José Antonio. Pues yo quisiera a lo mejor complementar, y me corriges, Gloria, si me equivoco, el esfuerzo para fundar la Universidad en Chicago, pues también para nosotros ha sido un aprendizaje. Yo creo que Don Vasco, con toda autoridad, dice, pues él llegó y rápido hizo cosas, pero en este mundo difícil a nosotros, pues no, aparte no somos tan santos, pues nos ha costado también trabajo y aprendizaje ese camino ahí en Chicago.
Y en ese caminar, pues la constitución legal de tener una asociación civil también sin fines de lucro en esta ciudad, cómo constituirla, encontrar ciudadanos norteamericanos, que aunque sean hispanos, pero que sean nativos reconocidos como ciudadanos norteamericanos, para también tener la autoridad también de lo que eso significa. Y en ese camino, pues pues se ha ido avanzando. Y sí, comenta muy bien Gloria, porque es un sueño. Chicago es la segunda ciudad a nivel mundial, después de Morelia, en número de michoacanos. Sí, o sea que es la segunda ciudad de Michoacán, se podría decir. Ahora, Chicago es la ciudad a nivel global que tiene más premios Nobel. Eso significa mucho académicamente. Yo me pregunto el pensamiento de aquellos españoles, frailes que fueron a México a evangelizar, pues qué les significaba ir a esa cuestión tan grande que se les estaba planteando de realizar. Quisimos invitar un poco a hacer esto ahí en la ciudad de Chicago. Y pues yo también lo veo en esta manera, perdón por la expresión que voy a hacer, pero si nosotros encontráramos otros seres en otro planeta, no nos preguntaríamos si son humanos. O sea, hay cuestiones que no se pueden evaluar en los tiempos actuales de lo que sucedía en aquel momento. Entonces, con mucha fe y con mucha esperanza, pues queremos aquí nosotros también pues colaborar en este sentido de misión en el estado de Illinois, en Chicago. Decías qué perspectivas tenían aquellos frailes que iban allí. Yo creo que vosotros sois herederos de aquellos hombres hispanos que fueron allí, que yo les he llamado hombres de frontera, que simplemente eran hombres que buscaban por un lado el honor y por otro lado el continuar esa misión evangelizadora, porque entonces el mundo estaba todo focalizado desde la fe, ¿no? Todo giraba en torno a la fe o al cristianismo. Entonces, bueno, yo creo que eran hombres de frontera que iban mucho más allá a dejar, bueno, su legado, su nombre, por el rey o por el emperador o por lo que fuera, pero iban más allá, ¿no? Intentando hacer el bien. Vosotros hacéis lo mismo ahora en Chicago, el llevar la cultura, la fe, el transmitir, el poder llevar a los michoacanos de allí, pues esas enseñanzas de Vasco de Quiroga que son tan importantes, y ojalá que muchos norteamericanos, también anglos, pues puedan seguir también esa cultura o esa educación que yo creo que no tiene fronteras, ni idiomas, ni culturas, ¿no? Que simplemente yo creo que es abierto a todo el mundo, ¿no? O sea que qué bonito sería que pues todos los hispanos estemos unidos en torno a nuestra historia común y a nuestra cultura y a nuestra fe, que es lo de lo que se trata. Ahí está presente Madrigal en Chicago. Entonces no es solamente Michoacán, ya está ahí Madrigal también, por supuesto. Es que es la familia que está ahí creciendo, y pues qué bueno, también mejor podemos hacer algo para hermanar. En un momento dado ahí algunas autoridades, que también estamos cercanos con autoridades ahí en la ciudad, y pues miren, va cada vez creciendo más la influencia de Madrigal en el mundo. Yo, para acabar, porque no queremos que se extienda mucho el programa, porque probablemente tengamos que hacer más programas del Vasco de Quiroga, porque se nos han quedado muchísimas cosas en el tintero y todos estamos ávidos de conocer más cosas sobre Vasco de Quiroga. Pero vosotros como mexicanos, también Juan, esa relación España-Iberoamérica, ¿cómo se ve allí en aquella tierra hermana nuestra? Aparte de esos revisionismos y intentar tirar estatuas de frailes, de la reina. Es que, Juan, nosotros no somos objetivos porque somos de Madrigal y estamos muy bien vistos. Por supuesto. Estamos bien. Sabemos que en Morelia, con motivo del 5º centenario, la estatua del virrey Mendoza también fue arrojada al suelo, y eso que fue un, digamos, bienhechor en esos tiempos. O sea que yo os lo pregunto porque a nosotros nos hemos sentido siempre como en casa allí. Así que lo que intentamos es volver cuanto antes. Es decir, nos tratan maravillosamente. En Pátzcuaro, por ejemplo, se me ha olvidado antes decirlo, es decir, estaba cerrada el día que yo fui a consultar en el archivo, estaba cerrada la biblioteca del convento, el antiguo convento de los agustinos,
que se llama de Gertrudis Bocanegra, una heroína de la independencia, y hay un mural fabuloso, el de Gorman, y abrieron y estuvieron llamando a todo el mundo para que para nosotros tres, los que estamos aquí, nos lo abrieran, porque cómo nos íbamos a ir sin verlo. Yo tengo otra anécdota de Pátzcuaro. Yo no era alcaldesa, y que sabéis que los restos de Don Vasco descansan en la Basílica de Nuestra Señora de la Salud en Pátzcuaro. Solamente ese mausoleo se abre 2 veces al año, y una de las veces también salen los restos en procesión por esa basílica impresionante, donde al fondo está la figura de Nuestra Señora de la Salud, en la iglesia de la basílica. El día que llegué a Pátzcuaro me abrieron 3 veces ese mausoleo, y a mí me daba apuro ya decir, ya nos le ha abierto el cronista, luego me lo abrió otro señor, ya nos le ha abierto, pero ya decimos, bueno, si les hace ilusión lo vemos 3 veces, y los huesos los vimos 3 veces, en el mismo día. Pero es que en México... Y además tuvimos el honor, perdóname, la última vez tuvimos el honor de taparnos con el manto de la Virgen de la Salud. Eso también es un honor, porque nos abrieron, está completamente hermético, no sé cómo se llama, el cajetín de la Virgen, y camarín, efectivamente, y es emocionante, ¿vale? Y es emocionante llegar también a una iglesia en Quiroga. Esto también es una anécdota, y es completamente, que os estoy diciendo, yo no era alcaldesa, yo era funcionaria de sanidad, y llegar y en una iglesia abarrotada con 1000 personas, el párroco decir, vamos a dar un aplauso a 2 madrigaleños que vienen, y entonces decíamos, debemos ser nosotros. O sea, toda la iglesia aplaudiéndonos, o sea, es impresionante, impresionante. Y bueno, yo de permitirme ya la licencia, que quiero saludar a mis hermanos de Morelia, a mis hermanos de Pátzcuaro, de Quiroga, de Sinsunsan, a todas esas personas que he conocido de hace más desde 2010 hasta acá, hace muchísimos años, y que cuando llego allí, que ha venido la tía Ana de España, o sea, niños, saludar a la tía que ha venido de España, o sea, eso es hermanarse, eso es hermanarse. Muy bien, porque sí, por favor, Gloria. Yo solo quiero aprovechar, hablan que fueron a Michoacán, a Quiroga y Chicago. ¿Cuándo? Ya los esperamos en Chicago. Sí, para el próximo programa de radio lo hacemos en Chicago. Si os parece bien, si nos invitáis, por supuesto. Nos apuntamos. Oye, esto es hablarlo y negociarlo. A Chicago hacer el programa y luego a Michoacán, efectivamente. Y donde haga falta. O sea, como dicen los españoles, vale. Tienen una muy buena emisora de radio en la universidad, que tuvimos la suerte, nos trataron fenomenal. En la Universidad Don Vasco estuvimos una tarde maravillosa, gracias José Antonio. Sí que es cierto que me pareció pues que estábamos en una emisora profesional, tenían varias cabinas, y no sé quién me comentó de la comitiva nuestra española, dice, pero si esto es mejor que cualquier emisora nuestra profesional, o sea, era impresionante, y estuvimos allí muy a gusto grabando un programa. Y bueno, pues fue un placer para nosotros visitar esa maravillosa universidad, que nos prepararon un recibimiento extraordinario. Sí, por favor, José Antonio. Ya sí que os pido brevedad, porque no queremos cansar a la audiencia, y por favor, José Antonio. En el comentario que hacías y la referencia también del monumento y estas cosas que suceden, pues es vivir en esperanza. No significa estar en una burbuja donde uno no ve la objetividad también del mundo que está sucediendo, pero hay que tener la misma actitud de Don Vasco. Él decía que con todo se podía dialogar, que con todo se podía trabajar, que con todo se podía construir. Entonces sigamos haciendo nuestra labor, es lo que queremos. Madrigal tiene una gran vocación, la sigue teniendo, la tuvo y la sigue teniendo, y nosotros también de nuestra parte sería el mensaje que nosotros haríamos a todo el mundo, porque esto se llega a todo donde sea. Desde luego que sí, desde luego que sí. Pues José Antonio,
Dulce, Gloria, Juan y Ana, muchísimas gracias por estar con nosotros en Hispanos sin Complejos. ¿Habéis estado a gusto? ¿Habéis estado bien? ¿Habéis disfrutado? Encantado. Súper, gracias. Y hasta Chicago, hasta Claro. Morelia, hasta donde sea. Sí, sí, Claro. os tomamos la palabra porque sí que nos encantaría, Roberto, ¿verdad?, hacer un programa en México, en Chicago, y no solo quedarme en el aeropuerto, ir a callejear Claro. por Chicago, Claro. descubrir esa ciudad tan estupenda, Cuenten con que ello. solo la conozco en películas y en series, y hay que conocerla, hay que patearla. Despedirnos, si me permites, que les dé unas instrucciones para que puedan recoger cada uno la carpeta que tiene delante de la mesa, la carpeta, por favor. Bueno, están abriendo, para los oyentes, están abriendo una Gracias, carpeta que qué les... bonito. Gracias, qué bonito. Qué Aquí detalle. tienes una pizarra una pizarra que está diciendo Madrigal y Michoacán unidos por Don Vasco. Por supuesto, la taza de Don Vasco y el vino de la reina. Ah, Damos fe de que el vino está muy bueno. El vino está muy bueno. Muy bueno. Es un verdejo de aquí de la tierra espectacular. Bueno, y como decía Bueno, Raúl, Roberto, efectivamente, que yo creo que hay que sin duda alguna creo que sería una experiencia maravillosa. Yo estoy deseando el ir al otro lado, a Hispanoamérica, porque a mí me gusta decir la palabra Hispanoamérica, no sé a ustedes, pero a mí Hispanoamérica me parece una palabra muy hermosa que nos han robado y que ahora se dice Latinoamérica. Allí no fue ni Roma ni los latinos, fuimos los españoles, los hispanos, o los iberoamericanos junto con Portugal. O sea que a mí la palabra realmente, yo siempre que puedo la reivindico. Hispanoamérica me parece una palabra preciosa, entonces yo lo voy a decir, ¿no? Así que nada, nos encantaría, como bien dices, no solo ir a México, sino a Ecuador, a Perú, a Argentina, a Uruguay. Somos hispanos sin complejos. Hispanos sin complejos, sin duda. Está claro. sin duda. Hoy en un periódico español aparece, solo he leído la frase en mayúsculas, y pone, no son indios ni indígenas, digo por los eufemismos que muchas veces queremos emplear porque parece ofensivo cualquier palabra de las que para el que la reciben no tienen más importancia. O sea, si el que sabe lo que significa, le da lo mismo. Dice, no son indios ni indígenas, son comunidades originarias. Si os parece la posibilidad, de acuerdo, pero es que llegamos a un punto en el que no nos vamos a entender. El lenguaje es verdad, sirve para desunir Entonces, más que ya para sabemos que efectivamente es así, pero vamos, ya se politiza el lenguaje y todas estas cosas. Y Yo tenía para acabar. no hay que ser tan simplemente, exquisito, pues ya no si me nos lo ofendemos. Si me lo permitís y por no cansar, sí que me gustaría puntualizar lo siguiente, que somos hispanos todos, tanto los de acá en España como los de allá en América, y que hasta que no nos sintamos, como bien decía antes Ana, así en cualquier lugar del mundo hispano, no conseguiremos esa unidad que tanto anhelamos muchos. Y es que un español debe sentirse como en casa en Michoacán, y un argentino debe sentirse de igual manera aquí en España, en Sevilla, en Burgos, en donde sea, ¿no? Bueno, es mi pensamiento, quizás esté equivocado, pero es lo que siento y que cada vez tengo más dentro ese sentimiento de unidad y de pertenencia hispana, y que desde este programa, por eso lo hemos creado, queremos trabajar por esta causa de unidad hispana, ¿no? Simplemente eso. Muy bien, queridos amigos, invitados, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Ha sido un placer hablar, conocer tantas cosas que sabéis. Nos hemos quedado pequeños con vuestra sabiduría. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima, o en Chicago o en México. Bueno, Roberto, ¿para cuándo el siguiente programa de Hispanos sin Complejos? Porque no pueden parar estos micrófonos, no pueden parar. ¿Qué pasa? Les hemos pagado y hay que sacarles rédito, y los oyentes, por supuesto, los más importantes, nos esperáis. Así que ya sabéis que tenemos que empezar la próxima temporada de Hispanos sin Complejos, que todavía no hemos acabado, y también tenemos que empezar la próxima temporada de nuestro otro podcast. Vamos a hacer un poco de spoiler de Hermanos Cofrades. Efectivamente, pues sí, el próximo programa, que lo comentábamos antes con nuestros invitados fuera del micrófono, va a ser el 21 de octubre, ya lo digo para los que seáis de aquí de la zona, y si queréis venir desde Michoacán o desde Chicago, estáis invitadísimos igualmente, y Juan por supuesto,
sea que estás invitado. El 21 de octubre vamos a hablar del legado hispano en los Estados Unidos y bueno, contaremos con la presencia de Alfonso Borrego, responsable del Camino Real de Tierra Adentro, que conecta México con Santa Fe en Nuevo México, y lo vamos a realizar desde Medina del Campo, por supuesto con gente conocida, con Jesús Medina, que lleva la página Héroes de la Hispanidad, y con todos los invitados que nos acompañan. Así que nada, el 21 de octubre nos vemos en Medina. Roberto, pues eso está hecho. El día 21 de octubre nos vemos. Y antes de acabar y antes de despediros a todos los oyentes, ya que estáis aquí, me vais a permitir recitar un poema que ha escrito aquí el historiador del equipo, Roberto. Bueno, se me ocurrió sobre la marcha, no es de calidad, pero bueno, está hecho con todo el cariño, hacia Michoacán, hacia toda la gente de México y hacia la figura del Tata Vasco, por supuesto que sí. Castellano de cuna en tierras de las Morañas, don Vasco de Quiroga, nacido en aquella vieja España, licenciado de altura, humanista de nuevas ordenanzas, aquellas leyes de Indias que eran castellanas. Así que te embarcaste y cruzaste el océano para llegar a la Nueva España, defendiendo con tu esfuerzo a los nativos como Dios manda. Protegiste su vida, les diste una nueva patria, una lengua, una fe y una cultura hispana. Creaste guatáperas, ciudades hospitales, casi de la nada, y como fiel seguidor del Nazareno, practicar aquella caridad cristiana. Discerniste en tu vida con oración, con fe y esperanza, para hacerte sacerdote y tu vida regalarla. De Michoacán, primer obispo, entregándote a aquellos indios con toda tu alma, y con los siglos dar nombre a la ruta de pueblos que llaman del Tata. Tata Vasco, Papá Vasco, te damos las gracias. En México, en Castilla, en Madrigal, en todas las Españas, por volver a unirnos en aquella fe y cultura hispana, que te llevaste de esta bendita tierra y santa, y recordarte para siempre acá y en Nueva España. Ahora oramos, rezamos y pedimos sin tardanza por tu bendita causa, y que sea santo de toda la Iglesia hispana. Señor de Quiroga, Papa Vasco, el Beato y Santo Tata. Pues queridos amigos oyentes, hasta aquí este programa dedicado al Tata Vasco, personaje muy querido, importante y fundamental en tierras mexicanas y por supuesto aquí en Madrigal de las Altas Torres. Esperamos que os haya gustado, perdonadnos si hemos sido muy pesados, que se nos ha extendido un poco el programa, es cierto, pero lo hemos hecho con todo el corazón. Muchísimas gracias a todos los que nos estáis viendo en directo desde el centro Tata Vasca, desde el kilómetro cero, a los que nos estáis viendo por Facebook y a todos los oyentes, por supuesto. Como siempre, un lujo y un privilegio y un placer hablar de nuestra historia sin tapujos ni tabúes, sin complejos. Somos hispanos sin complejos.